Las burbujas del lavavajillas se aferraban a mis manos curtidas mientras fregaba la taza de café favorita de Isabel por tercera vez esta semana. La misma rutina cada noche. Lavaba el único plato, el único tenedor, la única taza que marcaban otra cena solitaria. La cocina se sentía cavernosa sin su tarareo mientras cocinaba, sin su suave regañina por dejar los periódicos esparcidos por la mesa. Sequé la taza con cuidado y la coloqué en el escurridor donde siempre estaba, como un santuario a tiempos mejores. El frigorífico zumbaba su solitaria melodía, decorado con fotos descoloridas sujetas por imanes dispares. Mis ojos encontraron la foto de Rubén en su graduación de bachillerato, con 17 años, sonriendo con su birrete y su toga, el brazo de Isabel rodeando sus hombros. Antes de las discusiones, antes del dinero, antes del silencio. El agudo timbre del teléfono cortó mi ensoñación como un cuchillo. Mis manos mojadas buscaron a tientas el paño de cocina mientras el teléfono continuaba su insistente demanda. El auricular montado en la pared se sintió frío contra mi palma al levantarlo, entrecerrando los ojos para ver el identificador de llamadas a través de mis gafas de leer. El número hizo que se me cortara la respiración. Rubén. Por un momento, no pude moverme. Un año de silencio se extendía entre nosotros como un océano. La última vez que habíamos hablado, se había marchado furioso después de que me negara a prestarle dinero para su oportunidad de inversión. Isabel lo habría manejado mejor. Ella siempre sabía las palabras adecuadas. ¿Diga? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Papá, la voz de Rubén tenía ese mismo tono incierto de su infancia, cuando había roto algo valioso y no estaba seguro de en qué lío se había metido. Soy yo. Apreté el teléfono con más fuerza, mi corazón martillando contra mis costillas. Rubén, no esperaba. Lo sé. Sé qué ha pasado. Hizo una pausa, y pude oírle respirar. Demasiado tiempo. Mucho tiempo. Me moví lentamente hacia mi sillón, el que Isabel había insistido en que compráramos porque me sujetaba bien la espalda. El cuero estaba desgastado y suave por años de telediarios vespertinos y crucigramas dominicales. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien. Muy bien. Marta y yo. Y casi pude oírla susurrar: «Es la hora, Javier. Es la hora de volver a casa». El silencio que siguió al tono de llamada se sintió diferente de alguna manera, cargado de posibilidad en lugar de vacío. Dejé la foto familiar con cuidado sobre la mesita, y me levanté de mi silla con un propósito que no había sentido en meses. Esta noche sería diferente. Esta noche, recuperaría a mi hijo. Parte 2. Un mundo de opulencia. Arriba, mi dormitorio se sentía como un museo de recuerdos.
Los frascos de perfume de Isabel todavía se alineaban en su tocador, motas de polvo danzando en la luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Abrí mi armario y aparté las camisas de diario y los jerseys gastados hasta que mis dedos encontraron el traje azul marino colgado en una funda protectora. La tela se sentía sustancial entre mis dedos, una mezcla de lana en la que Isabel había insistido cuando me sorprendió con él para la graduación de Rubén. «Necesitas algo bonito para las ocasiones importantes», había dicho, alisando las solapas con sus manos cuidadosas. «Y que nuestro hijo se gradúe es definitivamente importante». Llevé el traje a la cama y lo desenvolví lentamente, recordando lo orgulloso que me había sentido al entrar en aquel auditorio, con Isabel del brazo, viendo a Rubén cruzar el escenario. El mismo traje me había acompañado en entrevistas de trabajo, aniversarios y en el funeral de Isabel. Esta noche, sería testigo de otro hito. La ducha caliente relajó músculos que no sabía que tenía tensos. Mientras me afeitaba, mi reflejo me estudió con ojos De pie junto a la ventana de mi sala, observé las familiares casas de mi barrio desdibujarse en las sombras del atardecer. La señora Chen de al lado me saludó desde su portal, y le devolví el saludo, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Quizás esta noche lo cambiaría todo. Quizás la familia realmente podría encontrar el camino a casa. El Uber llegó puntualmente, un sedán limpio con un conductor amable que comentó sobre el buen tiempo. Mientras nos alejábamos del bordillo, Gracia dio paso a autopistas, y las autopistas a suburbios cuidados. Observé el mundo transformarse fuera de mi ventana. Las casas se hacían más grandes, los céspedes más impecables, las entradas más anchas. Para cuando cruzamos a la zona alta de Barcelona, estaba mirando mansiones que podrían haber albergado a 6 familias como la mía. El Uber redujo la velocidad hasta detenerse frente a una casa que pertenecía a las revistas de arquitectura. Me quedé helado en el asiento trasero, mirando las columnas de piedra y los topiarios perfectamente cuidados que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Un camino de entrada circular se curvaba alrededor de una fuente ornamentada donde el agua danzaba a la luz del atardecer. 2 coches de lujo, un Mercedes y un BMW, estaban aparcados como relucientes declaraciones de éxito. «Aquí es, señor», anunció el conductor alegremente. «Un lugar precioso». Busqué a tientas mi cartera, las manos temblando ligeramente mientras contaba los billetes y añadía una generosa propina. «Gracias. Que tenga una buena noche». La puerta del coche se sintió más pesada de lo que debería al pisar el pavimento inmaculado. Mis zapatos, lustrados pero obviamente gastados, repiquetearon contra la piedra mientras caminaba por el sendero curvo hacia una entrada que podría haber pertenecido a un pequeño hotel. Setos perfectamente recortados bordeaban el camino, y luces con sensor de movimiento iluminaban mi avance con una precisión teatral. Antes de que pudiera siquiera alcanzar el timbre de latón, la enorme puerta de roble se abrió. Una mujer de mediana edad con ojos amables y pelo canoso, estaba en la entrada, vistiendo un impecable vestido negro que gritaba empleada del hogar profesional. Su sonrisa parecía genuina, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Preocupación? ¿Advertencia? La expresión se desvaneció tan rápidamente que me pregunté si la había imaginado. «Señor Muñoz», dijo cálidamente, haciéndose a un lado para introducirme en un vestíbulo que hacía que toda mi sala de estar pareciera un armario. «Soy María. El señor Rubén y la señorita Marta están muy emocionados de que esté aquí». El interior me dejó sin aliento.
suelos de mármol, se extendían hacia una escalera curva, que pertenecía a las películas sobre gente rica. Candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre pinturas al óleo que parecían originales y caras. Flores frescas, de las de verdad, no los arreglos artificiales que yo prefería, llenaban el aire con un sutil perfume. Papá, la voz de Rubén retumbó desde algún lugar más profundo de la casa, sus pasos resonando mientras se acercaba. Apareció en el vestíbulo pareciendo un modelo de revista. Traje caro, corte de pelo perfecto, dientes que definitivamente no eran tan blancos en su graduación. Cuando llegó a mí, su abrazo se sintió desesperado, durando un instante de más. «Tienes un aspecto estupendo», dijo, retrocediendo para estudiarme con ojos que parecían a la vez agradecidos y ansiosos. «Realmente estupendo». Marta se materializó a su lado como una aparición grácil con un vestido de seda que probablemente costaba más que mi coche. Su maquillaje era impecable. Sus joyas, sutiles pero claramente caras. Su sonrisa tan perfecta que parecía ensayada. Javier avanzó para besarme en la mejilla, envolviéndome en un perfume caro. «Estás maravilloso. Estamos tan felices de que estés aquí». Logré sonreír, todavía abrumado por la opulencia que nos rodeaba. «Este lugar es increíble». «¿Cómo? ¿Bienes raíces?», interrumpió Rubén rápidamente, su risa un poco demasiado brillante. «Pillamos el mercado en el momento justo. Suerte, sobre todo». Algo en su tono me hizo dudar, pero Marta ya me estaba cogiendo del brazo con una gracia practicada. «Ven, vamos a acomodarte. María, ¿podrías coger el abrigo del señor Muñoz?». Le entregué mi chaqueta, la mejor que tenía, aunque de repente se sentía raída en este entorno. María la aceptó con otra de esas sonrisas amables pero preocupadas, desapareciendo hacia lo que supuse que era un armario ropero lo suficientemente grande como para albergar a una familia pequeña. «He traído esto», dije, ofreciendo la botella de brandy que había seleccionado con tanto cuidado. El rostro de Rubén se iluminó al examinar la etiqueta. «Papá, esto es fantástico. No deberías haberte molestado, pero me alegro de que lo hayas hecho», me dio una palmada en el hombro con un entusiasmo que se sentía ligeramente forzado. «Marta ha estado cocinando toda la tarde. Recordaba lo mucho que te gusta el cordero asado». ¿Cómo recordaba Marta mis preferencias culinarias? Habíamos compartido, quizás 3 comidas juntos en 5 años, y no recordaba que el cordero asado fuera un tema de conversación, pero su sonrisa era tan cálida, tan acogedora, que aparté el pensamiento. «Eres demasiado amable», le dije, y lo decía en serio, a pesar de mi confusión. «La familia cuida de la familia», respondió ella suavemente, enlazando su brazo con el mío. «Eso es lo que más importa». Rubén nos guió hacia lo que supuse que era el comedor, su paso seguro, pero con algo tenso alrededor de sus ojos. María se había desvanecido en algún lugar de las profundidades de la casa, dejándonos en este perfecto cuadro de reunión familiar. Mientras caminábamos por habitaciones que pertenecían a revistas de decoración, intenté reconciliar esta obvia riqueza con el hijo que me había pedido dinero, hacía solo un año. Parte 3. Una cena inquietante. El comedor se abrió ante nosotros como algo sacado de un drama de época. Una mesa de caoba preparada para 4 con una vajilla que captaba la luz de un candelabro. La plata relucía contra el lino blanco, y el aroma del cordero asado llegaba desde más allá de unas puertas batientes que probablemente conducían a una cocina más grande que mi apartamento. «Esto es precioso», respiré, genuinamente asombrado. Marta sonrió ante el cumplido. «Queremos que esta noche sea especial. Queremos empezar de nuevo, Javier, todos nosotros». Mientras Rubén retiraba mi silla con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a las cenas formales, me encontré esperando que Isabel pudiera ver este momento. Su chico se había labrado un porvenir, había encontrado un éxito más allá de nuestros modestos sueños. Quizás estaría orgullosa de en lo que se había convertido. Quizás aprobaría esta oportunidad de reconciliación que estaba a punto de tomar. El comedor nos acogió como una escena de una revista de estilo de vida. Las copas de cristal captaban la cálida luz del candelabro, proyectando pequeños arcoíris sobre manteles blancos almidonados. La plata relucía contra una porcelana, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Cada cubierto parecía una obra de arte. Múltiples tenedores dispuestos con precisión militar. Servilletas de tela dobladas en picos perfectos.
María apareció silenciosamente desde lo que supuse que era la cocina, llevando delicados aperitivos dispuestos como pequeñas esculturas. «Empecemos con tu brandy», anunció Rubén, abriendo ya la botella que había traído. El líquido ambarino captó la luz mientras servía generosas porciones en pesados vasos de cristal. «Esto merece un brindis en condiciones». Me entregó un vaso más lleno de lo que yo me habría servido. El calor del brandy se extendió por mi pecho mientras Marta levantaba su copa de vino con una gracia teatral. «Por la familia», dijo, su sonrisa radiante. «Por el perdón y los nuevos comienzos». «Por Isabel», añadió Rubén, su voz quebrándose ligeramente. Ella habría querido que estuviéramos juntos así. El brandy quemaba dulcemente mientras bebíamos. Isabel siempre decía que el alcohol soltaba las lenguas y los corazones por igual. Esta noche, rodeado de tal prosperidad evidente, me encontré preguntándome qué pensaría ella de este opulento despliegue. «Cuéntanos sobre los restaurantes». Marta se inclinó hacia adelante con un interés que parecía genuino. «Rubén dice que construiste un imperio de la nada». «Imperio es una palabra demasiado grande». Tomé otro sorbo, sintiéndome inusualmente relajado. «Solo trabajo duro y fe en la gente». Isabel siempre decía: «Trata a los empleados como a la familia, a los clientes como amigos». «No seas modesto, papá». Rubén rellenó mi vaso antes de que me diera cuenta de que se había vaciado. 7 locales ahora. Eso es impresionante desde cualquier punto de vista. 7. Había estado llevando la cuenta, incluso durante nuestro silencio. Algo cálido se expandió en mi pecho. Quizás se había preocupado más de lo que yo había pensado. María sirvió la sopa con una eficiencia practicada, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente al colocar el cuenco ante mí. Una rica crema de bogavante en delicada porcelana. Otro recordatorio de lo lejos que habíamos viajado desde mi modesta cocina de Gracia. «¿Piensas alguna vez en la jubilación?», preguntó Marta casualmente, cortando su pan con precisión quirúrgica. «¿En bajar un poco el ritmo? Los restaurantes me mantienen ocupado». «Es lo que Isabel y yo construimos juntos». Me encontré bebiendo más libremente de lo habitual. La combinación de buena compañía y buen alcohol, aflojando inhibiciones que había mantenido durante meses. Cada local tiene sus huellas en él. Rubén y Marta intercambiaron una mirada. Fingí no darme cuenta. Parecían comunicarse sin palabras, como hacen las parejas después de años juntos. La mano de Marta encontró la mía brevemente, sus dedos fríos contra mi piel. «Pero no puedes trabajar para siempre», presionó Rubén suavemente. «¿Has pensado en la planificación de la sucesión, en los arreglos legales para el futuro?» La pregunta se sintió extrañamente específica, pero el alcohol hacía que todo pareciera inofensivo. «Un día a la vez, hijo. Un día a la vez». María apareció con el plato principal, un cordero asado que olía exactamente como la receta de Isabel. ¿Cómo lo sabía Marta? Habíamos compartido tan pocas comidas juntos a lo largo de los años. «Esto está perfecto», le dije con sinceridad. «Exactamente como lo hacía mi mujer». La sonrisa de Marta parecía pintada. «Quería que esta noche fuera especial, para recordarte que la familia cuida de la familia». Mientras comíamos, Rubén me deleitó con historias sobre sus negocios inmobiliarios, aunque sus explicaciones seguían siendo frustrantemente vagas. Marta hacía preguntas puntiagudas sobre las operaciones de los restaurantes, los márgenes de beneficio, los valores de las propiedades. Su curiosidad se sentía intensa, casi profesional. La habitación se fue caldeando a medida que avanzaba la noche. Mi cabeza se sentía más ligera de lo que debería después de solo 2 copas de brandy. «Comida rica, buena compañía y el alivio de la reconciliación», me dije. «Nada más que eso». Rubén miró su reloj cuando pensó que no lo estaba viendo. Marta vigilaba mi consumo como un barman que sigue a un cliente habitual. María se movía entre la cocina y el comedor con una eficiencia nerviosa, dejando caer un tenedor que resonó contra el suelo de mármol. Algo me molestaba en el borde de mi conciencia, pero el brandy dificultaba el pensamiento. Todo se sentía ligeramente surrealista, como si me estuviera observando desde fuera de mi cuerpo. ¿Cuándo me había vuelto tan flojo para la bebida? Parte 4. El mensaje misterioso. Buscaba mi teléfono en el bolsillo de la chaqueta. La inauguración en las Ramblas el mes pasado. Isabel habría estado tan orgullosa de cómo la comunidad nos acogió.
Mi teléfono vibró contra mi palma justo cuando empezaba a sacarlo. La vibración me sobresaltó a media frase. Disculpad, murmuré, disculpándome a Rubén y Marta. Probablemente solo sea el gerente de noche con alguna pregunta de rutina, pero el número en mi pantalla no pertenecía a nadie que yo reconociera. Un prefijo local, pero dígitos completamente extraños. Fruncí el ceño, con el pulgar suspendido sobre la notificación. Las emergencias de los restaurantes venían de números familiares. Miguel del local de Gracia, Sara del de Sarriá, Tony de nuestra nueva aventura en las Ramblas. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con más insistencia. ¿Todo bien?, preguntó Rubén, inclinándose hacia adelante con lo que parecía una preocupación excesiva. Solo un número desconocido. Protegí parcialmente la pantalla con mi servilleta, impulsado por un instinto que no podía explicar. El mensaje de texto apareció en crudas letras mayúsculas: levántate y vete, ahora. No le digas nada a tu hijo. La sangre se me heló. El elegante comedor de repente pareció inclinarse, aunque no podía decir si era por el shock o por el brandy que me hacía dar vueltas la cabeza. Leí el mensaje de nuevo, seguro de haberlo entendido mal. Las mismas palabras, la misma orden urgente. Papá, la voz de Marta parecía venir de muy lejos. Estás pálido. ¿Te encuentras bien? Forcé mis rasgos en lo que esperaba que pareciera normalidad, guardando el teléfono en mi bolsillo con manos que temblaban más de lo que deberían. Estoy bien. Solo es la comida copiosa que me ha sentado más fuerte de lo esperado. Pero no estaba bien. Alguien desconocido tenía mi número privado, sabía dónde estaba, se sentía obligado a advertirme sobre... ¿Qué? ¿Sobre Rubén? ¿Sobre esta velada perfecta que de repente se sentía como una elaborada producción teatral? La copa de brandy en mi mano captó la luz del candelabro, el líquido ambarino arremolinándose mientras mis dedos temblaban imperceptiblemente. ¿Cuándo me había mareado tanto? 2 copas no deberían afectarme tan fuertemente. No con una comida completa. Quizás un poco de agua, sugirió Marta suavemente, haciendo ya una seña. María. Rubén estudió mi rostro con aguda atención. ¿Seguro que estás bien? Te pusiste completamente blanco por un segundo. Seguro la mentira salió más fácil de lo que debería. Solo necesito, disculpadme un momento. ¿Al baño? Por supuesto. Rubén señaló hacia el pasillo. Segunda puerta a la izquierda. Te esperaremos. María está trayendo el postre. Me levanté con cuidado, probando mi equilibrio. La habitación se balanceó ligeramente, pero logré caminar con normalidad hacia el pasillo. Detrás de mí, las voces de Rubén y Marta continuaron en tonos bajos y preocupados. El pasillo se extendía ante mí, forrado de obras de arte caras e iluminación sutil. La segunda puerta a la izquierda conducía a lo que supuse que era un aseo. Pero en lugar de girar a la izquierda, algo me hizo seguir recto hacia lo que parecía una entrada a la cocina. El mensaje anónimo ardía en mi memoria. Quienquiera que lo hubiera enviado, sabía algo que yo no. Alguien sentía que estaba en suficiente peligro como para arriesgarse a ser descubierto advirtiendo a un completo extraño. Parte 5. La huida silenciosa. María estaba de pie junto a un enorme fregadero, lavando copas de cristal con una precisión metódica. Estaba de espaldas a mí, pero no acusó mi presencia, aunque mis pasos debieron de ser audibles en el suelo de mármol. Continuó su trabajo como si yo fuera invisible. La puerta trasera de la cocina estaba justo más allá de ella, dando a lo que parecía un jardín. Libertad, aire fresco, espacio para pensar con claridad lejos de los ojos vigilantes de Rubén y Marta. Pasé silenciosamente junto a María, esperando que se girara, que cuestionara mi presencia, que alertara a mis anfitriones. Nunca levantó la vista de su lavado, aunque sus hombros se tensaron ligeramente al pasar. La puerta se abrió silenciosamente a un césped cuidado, que podría haber pertenecido a un club de campo. Sensores de movimiento iluminaron mi camino a través de la hierba perfectamente cortada hacia una verja en la valla trasera de la propiedad. Mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo, llevando su misteriosa advertencia como una bomba de relojería. Las farolas más allá de la valla prometían anonimato, distancia de cualquier peligro que hubiera provocado ese mensaje urgente. Caminé más rápido, mis zapatos de vestir resbalando ligeramente en la hierba húmeda, sin importarme ya las manchas o las apariencias.
La verja se abrió a una tranquila calle residencial bordeada de mansiones que probablemente albergaban a millonarios y sus secretos. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos, abrí mi aplicación de transporte y solicité una recogida a una manzana de la dirección de Rubén. 5 minutos para la llegada. 5 minutos para decidir si estaba siendo paranoico o protegiéndome de algo real. El teléfono en mi mano se sentía como una prueba de conspiración o paranoia. No podía decir cuál, pero ese mensaje, esas urgentes letras mayúsculas, habían activado cada instinto de supervivencia que la sabiduría práctica de Isabel me había enseñado. Cuando alguien te advierta de un peligro, siempre decía, escucha primero y haz preguntas después. Los faros del Uber aparecieron al final de la manzana, cortando la oscuridad suburbana como un salvavidas. Me subí al asiento trasero, le di al conductor mi dirección de gracia e inmediatamente marqué el número que había destrozado mi velada. Sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Cautelosa, anónima, deliberadamente neutral. Esperaba que llamara a este número. ¿Quién es? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Por qué me advirtió? No puedo revelarme, pero estaba usted en peligro inmediato esta noche. Eso es imposible. Estaba cenando con mi hijo. Una pausa que se alargó demasiado. Luego, su hijo debe 2 millones de euros a gente que rompe huesos cuando el pago se retrasa. El conductor del Uber miró por el espejo retrovisor mientras nos incorporábamos al tráfico, probablemente preguntándose por qué su pasajero se había quedado completamente en silencio a mitad de la conversación. Parte 6. La terrible verdad. Apreté el teléfono con más fuerza, las palabras de la voz anónima resonando en mi cabeza como martillazos. Eso es imposible, repetí, aunque mi voz carecía de convicción. Rubén tiene propiedades inmobiliarias. Vive en una mansión. Pidió prestado contra todo para financiar deudas de juego. Casinos clandestinos, póker de altas apuestas, apuestas deportivas con prestamistas organizados. La voz se mantuvo tranquila, metódica. 2 semanas para pagar o enfrentarse a graves consecuencias físicas. Mi mano libre encontró instintivamente el tirador de la puerta, como si pudiera escapar de esta información huyendo del coche en marcha. A través de la ventanilla, los caros barrios de Pedralbes pasaban borrosos, céspedes perfectos, ocultando secretos imperfectos. Incluso si eso fuera cierto, dije lentamente. ¿Qué tiene que ver con advertirme que me fuera de la cena? El brandy que trajo contenía cetroolum. Multiplica los efectos del alcohol por 5, haciéndole extremadamente susceptible a la sugestión. Las palabras golpearon como un puñetazo. El mareo inusual, la forma en que 2 copas me habían afectado como 6. Mi creciente disposición a discutir detalles de negocios que normalmente mantendría en privado. Eso es. Me detuve, recordando la ansiosa insistencia de Rubén en abrir mi regalo de inmediato, la cuidadosa vigilancia de Marta sobre mi consumo, su coordinado rellenado de mi copa, antes de que me diera cuenta de que se había vaciado. Los documentos legales estaban preparados de antemano, continuó la voz implacablemente. Transferencia completa de sus propiedades de restauración y activos comerciales. Un poder notarial que otorgaba a su hijo el control total. El único elemento que faltaba era su firma. El conductor del Uber mantuvo los ojos en la carretera, ignorando profesionalmente la evidente angustia de su pasajero. Miré las calles suburbanas que de repente parecían siniestras, cada ventana bien iluminada ocultando potencialmente traiciones similares. ¿Cómo sabe todo esto? Eso no importa. Lo que importa es que escapó antes de firmar nada. El cetrolum combinado con el alcohol puede causar lagunas de memoria, lo que facilita afirmar que transfirió todo voluntariamente. Pensé en la energía nerviosa de Rubén, la calidez ensayada de Marta, sus preguntas puntiagudas sobre la planificación de la sucesión y la jubilación. La velada se repitió en mi memoria con un nuevo y horrible contexto. Cada brindis, cada copa rellenada, cada toque estratégico diseñado para bajar mi guardia. Mi hijo no lo haría. Pero la protesta murió en mi garganta. El niño que una vez me pidió que le leyera cuentos antes de dormir, se había convertido en un hombre lo suficientemente desesperado como para drogar a su propio padre. Los prestamistas le dieron 2 semanas. Ese plazo vence en 11 días. ¿Por qué me está ayudando? Pregunté finalmente. Porque lo que planearon estaba mal. Porque usted merece saber la verdad sobre la gente en la que confía.
La persona que llamaba de forma anónima conocía detalles que ningún extraño debería poseer. Cantidades de deudas, nombres de drogas, detalles de documentos ilegales. Alguien con acceso íntimo a la conspiración de Rubén y Marta. ¿Quién es usted realmente? Alguien que ve más de lo que la gente se da cuenta. Alguien que no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo un hombre inocente era destruido por la codicia familiar. ¿María? La comprensión me golpeó como un rayo. Su eficiencia nerviosa durante la cena. La forma en que había evitado el contacto visual. Su deliberada no reacción cuando pasé por la cocina. Ella sabía del plan y había elegido la conciencia por encima de la seguridad laboral. Gracias, dije en voz baja. No me dé las gracias todavía. Pronto se darán cuenta de que se ha ido. Rubén está lo suficientemente desesperado como para intentarlo de nuevo, posiblemente con métodos más peligrosos. El Uber continuó hacia Gracia, cada kilómetro aumentando la distancia entre yo y el hijo que creía conocer. Mi teléfono mostró 3 llamadas perdidas del número de Rubén, probablemente preguntándose qué me estaba llevando tanto tiempo en el baño. Pronto se daría cuenta de que había huido deliberadamente, y la desesperación lo volvería peligroso. Tenga mucho cuidado, advirtió la voz. La gente desesperada toma decisiones desesperadas. Su hijo tiene 11 días para encontrar 2 millones de euros, o enfrentarse a consecuencias peores que la bancarrota. La llamada terminó, dejándome solo con el suave jazz del conductor del Uber y el peso de una destrucción familiar completa. En una noche, había recuperado a un hijo y lo había perdido de nuevo. Había aprendido el precio de la confianza y el coste de la ingenuidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rubén. Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Miré el mensaje y lo borré sin responder. El hombre que había enviado esas palabras había planeado drogarme hasta la inconsciencia y robar todo lo que Isabel y yo habíamos construido juntos. El conductor del Uber carraspeó suavemente. Señor, nos acercamos al centro. ¿Todavía quiere ir a la dirección original? Miré las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura, y luego de nuevo a mi teléfono mostrando la ruta a Pedralbes, todavía disponible en mi GPS. La seguridad me esperaba en Gracia, pero la confrontación esperaba atrás en la zona alta. Por primera vez en mi vida, tenía que elegir entre protegerme a mí mismo y proteger lo que quedaba de mi familia. Parte 7. La decisión. El familiar horizonte de Barcelona me llamaba a través del parabrisas del Uber, prometiendo seguridad en la comodidad de mi gastado sillón, donde el recuerdo de Isabel vivía en cada hilo. Pero la seguridad se sentía ahora como cobardía, sabiendo de lo que Rubén era capaz de hacer a otros cuando la desesperación volviera a atacar. Saqué la foto de la boda de Isabel de mi cartera, con los bordes suavizados por años de manejo, su sonrisa tan radiante como el día en que prometimos construir algo significativo juntos. Ella nunca retrocedería ante conversaciones difíciles, nunca elegiría la comodidad por encima de hacer lo correcto. Ella no huiría, le susurré a su imagen. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Todo bien ahí atrás, señor? En realidad, no me erguí en mi asiento, una decisión cristalizándose como acero en mi pecho. Necesito hacer una llamada. Luego cambiaremos de destino. Mis dedos temblaron al marcar el 112. 2 timbres, y luego una voz profesional. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Mi familia está intentando envenenarme por dinero. Las palabras sonaron surrealistas dichas en voz alta, como líneas de un drama televisivo. Tengo pruebas y todavía están en el lugar con documentos legales preparados. Señor, ¿está usted en peligro inmediato? No ahora mismo, pero necesito agentes en la calle Anglí 247, Pedralbes, Barcelona. Voy a volver allí para recoger pruebas. Las preguntas del operador llegaron rápidas: naturaleza del envenenamiento, número de sospechosos, armas presentes. Respondí metódicamente, mi formación empresarial tomando el control, hechos claros, detalles específicos, información procesable. Hay agentes en camino. Llegada estimada en 20 minutos. Señor, le recomiendo encarecidamente que no regrese a ese lugar hasta. Entiendo el riesgo. Pero si no vuelvo, destruirán las pruebas e intentarán esto de nuevo con otra persona. Después de desconectar, me incliné hacia el conductor. Cambio de planes. Volvemos a Pedralbes. Señor, parece muy alterado.
Quizás debería pensárselo. No es una decisión precipitada, encontré sus ojos en el espejo. A veces tienes que elegir entre estar a salvo y hacer lo correcto. El viaje de regreso se sintió diferente a nuestro trayecto anterior. Las farolas iluminaban determinación en lugar de confusión, propósito en lugar de dolor. Cada kilómetro me acercaba a confrontar al hijo que había criado, a la familia en la que había confiado, al futuro que tendría que reconstruir desde cero. La voz de Isabel parecía susurrar desde la fotografía. La familia significa decir la verdad, incluso cuando duele. 20 minutos después, giramos en la calle Angli. Coches de policía se acercaban desde la dirección opuesta, luces apagadas, pero inconfundiblemente oficiales. Mi corazón martilleaba contra mis costillas al darme cuenta de que esto estaba sucediendo de verdad. Estaba a punto de destruir a mi familia para salvarme a mí mismo y, posiblemente, a otros. Espere a la vuelta de la esquina, le dije al conductor. Esto podría llevar un rato. Subir por el camino de entrada curvo fue como acercarse a una ejecución. El exterior perfecto de la mansión ocultaba una maldad tan calculada, una traición tan desesperada. Mi mano tembló al alcanzar el timbre. Era hora de enfrentarme a mi hijo. Parte 8. La confrontación. El timbre de la puerta resonó por la mansión como un toque de difuntos. Unos pasos se acercaron rápidamente, demasiado rápido para una preocupación casual. Rubén abrió la puerta de un tirón, el alivio y la sospecha luchando en sus rasgos. Papá, ¿dónde has estado? Su sonrisa parecía pintada. Estábamos empezando a preocuparnos de verdad. Lo siento, hijo, forcé mi voz a adoptar tonos de disculpa, necesitaba un poco de aire fresco. Me sentí mareado después de toda esa comida tan rica. ¿Mareado? Sus ojos se agudizaron. Estuviste fuera casi media hora. Marta pensó que te había pasado algo terrible. El tiempo se me pasó volando. Tenéis un barrio precioso. Caminé más de lo que pretendía. Marta apareció detrás de Rubén, su vestido de diseño arrugado por el ritmo nervioso. Su perfecta máscara de anfitriona se deslizó por un momento, revelando un pánico puro debajo. Javier, nos has dado un susto de muerte. Se acercó para cogerme del brazo, sus dedos temblando ligeramente. ¿Te encuentras mejor ahora? Mucho mejor. Gracias, le permití que me guiara de nuevo al interior, notando cómo su agarre se demoraba demasiado, demasiado apretado. Solo necesitaba despejarme la cabeza, el vestíbulo se sentía más pequeño ahora, opresivo en lugar de impresionante. Cada detalle caro me recordaba el dinero manchado de sangre que había comprado esta ilusión de éxito. Quizás bebiste demasiado vino con la cena, la risa de Marta sonó quebradiza. Vamos a darte un poco de agua. En realidad, creo que me gustaría volver a sentarme, me dirigí deliberadamente hacia el comedor. Si no os importa. Rubén y Marta intercambiaron una mirada cargada de un significado que se suponía que debía pasarme por alto. Su respuesta coordinada se sintió ensayada, como actores que han olvidado sus líneas. Por supuesto, papá. Lo que necesites. El comedor había sido reorganizado apresuradamente durante mi ausencia. Los papeles que podrían haber estado esparcidos por la mesa no se veían por ninguna parte. María se movía eficientemente entre la cocina y el comedor, su energía nerviosa más pronunciada que antes. Me volví a sentar en mi silla a la cabecera de la mesa, notando cómo Rubén y Marta me flanqueaban exactamente como antes. Las copas de cristal habían sido retiradas, los platos de la cena apilados, pero la atmósfera crepitaba con una tensión no dicha. Espero que no os importe, dijo Marta con cuidado, pero hemos recogido un poco. No queríamos dejarle a María demasiado trabajo. Muy considerado, sonreí insípidamente, preguntándome qué pruebas habrían escondido mientras yo no estaba. Rubén tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba, un hábito nervioso de la infancia que ahora delataba su ansiedad. Entonces, papá, ¿te sientes completamente recuperado? ¿No más mareos o confusión? La pregunta tenía matices que fingí no oír. Claro como el agua, hijo. Ese aire fresco hizo maravillas. Marta se inclinó hacia adelante con una preocupación calculada. Sabes, las comidas copiosas pueden afectar a las personas de manera diferente a medida que nos hacemos mayores. Quizás la próxima vez deberíamos planear algo más ligero. La próxima vez. Como si fuera a haber una después de esta noche.
Siempre he tenido una constitución fuerte, repliqué uniformemente. Se necesita más que buena comida y buen vino para frenarme. María apareció con vasos de agua fresca, sus movimientos bruscos y eficientes. Cuando colocó el mío ante mí, sus dedos rozaron el borde de la mesa en lo que podría haber sido un temblor accidental. Rubén miró su reloj, un gesto tan sutil que casi me lo pierdo. El plazo que fuera que tuvieran se estaba acortando. Bueno, dijo con una alegría forzada, ya que te sientes mejor, quizás podríamos continuar nuestra velada. Sé que Marta estaba deseando seguir conversando. Absolutamente, la sonrisa de Marta podría haber iluminado el candelabro. Tenemos tanto de qué ponernos al día, pero algo había cambiado durante mi ausencia. Su desesperación se traslucía a través de las grietas de su actuación, y podía sentir que la noche se dirigía hacia un crescendo. Parte 9. La trampa se cierra. Rubén se levantó de repente y se dirigió al mueble bar. Papá, tomemos un último brindis antes de que termine la noche. Las manos de Rubén temblaban de forma casi imperceptible mientras medía el brandy en nuevos vasos de cristal. Lo observé trabajar, notando cómo se demoraba sobre mi vaso, añadiendo un líquido extra que captaba la luz de manera diferente a los licores ambarinos. Sabéis, empecé casualmente, quiero contaros sobre el día que naciste, Rubén. Sus hombros se tensaron ligeramente. Papá, eso es muy tierno, pero quizás deberíamos brindar primero. Este brandy es demasiado bueno para dejar que se caliente. Esto es importante, hijo. Me recosté en mi silla, con las manos cruzadas pacíficamente. Tu madre estuvo de parto 14 horas. El día más largo de mi vida. Marta se inclinó hacia adelante con un entusiasmo forzado. Javier, el brandy perderá su sabor si esperamos demasiado. ¿No podemos beber y escuchar al mismo tiempo? Paciencia, querida. Algunas historias no se pueden apresurar. Observé a Rubén llevar los vasos hacia nuestra mesa, notando el ligero sedimento que se arremolinaba en el mío cuando captaba la luz del candelabro. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Isabel estaba convencida de que algo iba mal, porque el parto se estaba alargando tanto. Rubén dejó mi vaso con cuidado, asegurándose de que pudiera ver la generosa porción que había servido. Su propio vaso contenía significativamente menos, cristalino, sin partículas inusuales. El médico nos aseguraba que todo era normal. Continué, levantando mi vaso como para examinar el color del brandy. Pero tu madre tenía instintos para estas cosas. Siempre sabía cuando algo no estaba del todo bien. Fascinante, interrumpió Marta, su sonrisa cada vez más forzada. Pero seguro que ese brindis se está enfriando. Las historias familiares son mucho mejores con un buen brandy. Hice girar mi vaso suavemente, observando partículas extrañas danzar en el líquido ambarino. Cetrulum, según mi informante anónimo. Suficiente para volverme dócil, sugestionable, vulnerable a firmar la cesión de todo lo que Isabel y yo habíamos construido juntos. Tienes toda la razón en cuanto a saborear un buen brandy, asentí, acercando el vaso a mis labios sin beber. Isabel siempre decía que la paciencia hace que todo sepa mejor. El ojo de Rubén tuvo un tic. Papá, llevas hablando 10 minutos. El brandy se está calentando de verdad. El tiempo vuela cuando compartes recuerdos. Hice un gesto expansivo con mi vaso, usando el movimiento para evitar beber. ¿He mencionado lo pequeño que eras? Solo 3 kilos, pero tenías el agarre más fuerte que jamás había sentido. Marta se levantó bruscamente y se colocó detrás de mi silla, sus manos posándose en mis hombros con una intimidad practicada. Javier, eres un narrador maravilloso. ¿Por qué no brindamos por el nacimiento de Rubén? Luego puedes continuar. Sus dedos presionaron mis hombros con una insistencia creciente. Podía sentir su desesperación a través de su tacto. El plan se estaba desmoronando, y lo sabían. Tu madre dijo que serías terco desde el primer día, continué, fingiendo no notar la presión de Marta. Y tenía razón, ¿verdad? Una vez que te propones algo, nada puede detenerte. La compostura de Rubén se resquebrajó ligeramente. Papá, por favor, solo un sorbo. Luego nos cuentas sobre mamá. Lo que pasa con la terquedad, reflexioné, todavía sosteniendo mi vaso intacto, es que puede ser una virtud o un vicio. A Isabel siempre le preocupó qué camino elegirías. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave tintineo de María lavando los platos en la cocina.
Rubén y Marta me miraban con una frustración apenas disimulada, su plan perfecto desentrañándose con cada minuto que pasaba. Creo, dije lentamente, que a Isabel se le rompería el corazón al ver las elecciones que habéis hecho. El rostro de Rubén se puso blanco. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera responder, 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. Autoritarios, inconfundibles. Policía, abran la puerta. El vaso de Rubén se le escapó de los dedos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol mientras su rostro perdía todo color. Parte 10. El arresto. El clic metálico de las esposas cortó el silencio atónito del comedor, como el mazo de un juez. Rubén se quedó helado, su rostro del color del pergamino viejo, mientras el oficial de mayor rango avanzaba, con una autoridad practicada. Rubén Muñoz, queda detenido por intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude y abuso de mayores. La voz del oficial tenía el peso de años lidiando con traiciones familiares. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es una locura. La voz de Rubén se quebró como la de un adolescente. Oficial, esto es solo un malentendido. Mi padre está confundido. Papá, por favor. La histeria de Marta crecía como una tetera a punto de hervir. Diles que todo esto es un terrible error. Me levanté lentamente, con el vaso de brandy envenenado todavía en la mano. El sedimento se arremolinaba como secretos culpables en el líquido ambarino. No hay ningún error. Este vaso contiene cetrulum. Mi hijo lo añadió para hacerme firmar documentos de transferencia de negocios. El oficial más joven aceptó el vaso con guantes de látex, sosteniéndolo a la luz del candelabro. Las partículas extrañas eran claramente visibles, una prueba innegable de una traición calculada. Señor, el intento de envenenamiento conlleva una sentencia mínima de 8 a 12 años, informó el oficial de mayor rango a Rubén mientras las esposas hacían clic. La conspiración y el abuso de mayores, tiempo adicional. Las rodillas de Rubén flaquearon ligeramente. 12 años. Pero los prestamistas. Me matarán si no pago en 11 días. El rostro de Marta perdió el color. Rubén, cállate, no digas nada más. Pero Rubén ya estaba más allá del pensamiento estratégico. Papá, no lo entiendes. Amenazaron con romperme las piernas. Luego matarme. No tenía elección, tenías elecciones, repliqué en voz baja. Elegiste el juego en lugar de la familia. Elegiste el crimen en lugar del trabajo honesto. Elegiste envenenar a tu propio padre en lugar de enfrentar las consecuencias. Los oficiales intercambiaron miradas. Habían oído justificaciones desesperadas antes, pero un intento de parricidio por deudas de juego resultaba particularmente perturbador. Marta Muñoz, anunció el oficial más joven, usted también queda detenida como co-conspiradora. No, las uñas perfectamente cuidadas de Marta se clavaron en el borde de la mesa. Yo no planeé nada. Rubén me obligó a ayudar. Yo también soy una víctima. La expresión del oficial de mayor rango sugería que había oído esa defensa muchas veces. Señora, las pruebas demuestran que usted investigó las preferencias de la víctima y participó en el plan de drogadicción. Mientras conducían a Rubén y Marta hacia la puerta principal, Rubén se dio la vuelta con ojos que contenían un último y desesperado intento de manipulación. Papá, ¿cómo has podido hacerle esto a tu propia familia? A mamá se le rompería el corazón. Tu madre valoraba la honestidad por encima de la comodidad, respondí con firmeza. Nunca perdonaría lo que intentasteis hacer esta noche. María apareció desde la cocina, su máscara profesional finalmente cayendo para revelar una satisfacción mezclada con tristeza. Había presenciado cómo se hacía justicia, pero entendía el coste humano. La mansión quedó en silencio, excepto por el lejano sonido de puertas de coche cerrándose y motores arrancando. Las luces azules y rojas pintaron las paredes caras con los colores de las consecuencias mientras los vehículos policiales desaparecían en la noche. De pie, solo en el comedor donde mi familia había intentado destruirme, sentí la presencia de Isabel como una cálida mano en mi hombro. Ella habría tomado la misma decisión. El caro cristal yacía hecho añicos sobre el suelo de mármol, el brandy envenenado extendiéndose como sangre derramada. Pruebas de lo cerca que estuve de perder todo lo que había trabajado para construir. Mi teléfono vibró con un mensaje del oficial de mayor rango. El procesamiento en la comisaría llevará 2 o 3 horas.
Necesitaremos su declaración formal. Era hora de completar lo que había empezado. Hora de asegurar que la justicia se sirviera adecuadamente. Parte 11. La declaración en comisaría. La comisaría de la Policía Nacional de Pedralbes bullía de actividad nocturna, detenciones por conducir ebrio, disturbios domésticos y, ahora, el caso de conspiración de mi familia. Rubén y Marta estaban en celdas de detención separadas, sus ropas de diseño, pareciendo absurdas contra las paredes grises institucionales. A través de un cristal reforzado, observé a Rubén caminar de un lado a otro, en su celda, como un animal enjaulado. Cada pocos minutos, miraba hacia donde yo estaba sentado, dando mi declaración, su expresión alternando entre la furia y la súplica desesperada. Señor Muñoz, el inspector Harrison dejó su café con una precisión deliberada. Repáseme lo del cetrulum otra vez. ¿Cómo sabía qué buscar? Un soplo anónimo, repliqué con sinceridad. Alguien llamó advirtiéndome del plan. Conocían detalles específicos sobre la droga y sus efectos. ¿Alguna idea de quién podría ser esta persona? Pensé en la eficiencia nerviosa de María durante la cena, su cuidadoso posicionamiento para observar sin parecer que miraba. Ni idea. Pero quienquiera que fuera, me salvó la vida. Los sollozos de Marta resonaban desde la zona de detención de mujeres a través del caos de la comisaría. Su histeria destacaba como una sirena. Todo es culpa de Rubén, llegaba su voz. Yo solo seguí la corriente porque tenía miedo. El inspector Harrison levantó una ceja. El miedo no suele excusar la conspiración para cometer abuso de mayores y fraude. Encontramos los documentos legales preparados en el despacho del señor Rubén. Poder notarial, transferencias de negocios. El paquete completo. ¿A cuánto tiempo de cárcel se enfrentan? Solo el intento de envenenamiento, de 8 a 12 años. Añada la conspiración, el abuso de mayores y el fraude. Rubén se enfrenta a entre 15 y 20 años. Marta podría obtener menos si coopera, pero aún así se enfrenta a una pena grave. Las cifras se sentían surrealistas. Mi hijo pasaría la cuarentena en prisión porque no pudo aceptar la responsabilidad de su adicción al juego. Los prestamistas que mencionó, continuó el inspector Harrison, necesitaremos detalles sobre esas amenazas. Podría ayudar a explicar su desesperación, aunque no excusará el intento de asesinato. A través de la ventana, podía ver a Rubén desplomado en el estrecho banco de su celda, con la cabeza entre las manos. 20 años de mi vida criándolo, enseñándole lo que está bien y lo que está mal, construyendo un legado que podría heredar, todo destruido por su incapacidad para enfrentar las consecuencias como un adulto. Papá, su voz retumbó de repente por la comisaría al verme a través del cristal. Por favor, te lo devolveré todo. Iré a tratamiento. Cambiaré, las mismas promesas que había hecho durante nuestra última discusión sobre dinero. La misma manipulación que había funcionado cuando era más joven y yo era más ingenuo sobre permitir un comportamiento destructivo. Señor Muñoz, observó el inspector Harrison, el arrebato de mi hijo, va a seguir intentando manipularle. Es el patrón estándar en los delitos financieros familiares, lo sé. Su madre siempre decía que era demasiado blando con él. Quizás si hubiera sido más fuerte antes. No es su culpa, señor. Los hijos adultos toman sus propias decisiones. Marta apareció en la ventana de su celda. El maquillaje corrido por sus mejillas como pintura de guerra. Javier, por favor, habla con ellos. Diles que fui coaccionada. Nunca quise hacerte daño. Su desesperación me resultaba familiar. El mismo tono que Rubén había usado cuando era atrapado en mentiras infantiles. Ninguno de los dos aceptaba la responsabilidad. Ambos culpaban a circunstancias fuera de su control. Inspector, necesito preguntarle algo importante. Me incliné hacia adelante, una decisión cristalizándose. La persona anónima que me advirtió, arriesgó todo para salvar a un extraño. Si supiera quién es, querría ayudarla. Entendido, si se presenta, nos aseguraremos de que se tome nota de su cooperación. Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban sobre nosotros, proyectando duras sombras que revelaban la verdad sin halagos. La fachada perfecta de mi familia se había desmoronado por completo, exponiendo la desesperada criminalidad que había debajo. 3 horas después, con el papeleo completo y las declaraciones formales registradas, me encontraba en el vestíbulo de la comisaría.
El oficial se acercó con las llaves del coche. ¿Listo para ir a casa, señor Muñoz? Le llevaremos de vuelta a Gracia. Saqué mi teléfono, mirando el número que me había salvado la vida. En realidad, necesito hacer una llamada primero. Para agradecer a alguien que merece saber cómo ha terminado esto. Parte 12. Un acto de gratitud. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera, ya no disfrazada por el miedo, sino cálida y con una genuina preocupación. Soy María González. ¿Cómo está, señor Muñoz? ¿María? El alivio me inundó como una cálida luz solar. Estuviste ahí todo el tiempo. Lo viste todo, y aún así encontraste el valor para salvarme. No podía dejar que le hicieran daño. Usted me trató con amabilidad cuando su hijo y su esposa me trataban como a un mueble. Sentado en el vestíbulo de la comisaría a casi medianoche, me encontré llorando por primera vez desde el funeral de Isabel. No de dolor, sino de una abrumadora gratitud por el coraje moral de esta mujer. María, ¿cómo sabías lo del cetrulum, los documentos, todo? Hace 3 días, estaba limpiando el despacho del señor Rubén cuando los oí planear. Hablaban como si yo no fuera humana, como si no pudiera entender el español o no importara si lo hacía. La crueldad casual me golpeó más fuerte que el intento de envenenamiento. Mi hijo se había convertido en alguien que descartaba la dignidad humana, basándose en títulos de trabajo y estatus migratorio. Discutieron todo. La droga, cuánta usar, dónde esconder los papeles. La señorita Marta investigó sus comidas favoritas, sus rutinas de negocios, todo lo necesario para manipularle. Arriesgaste tu trabajo, posiblemente la deportación, para advertir a un extraño. No a un extraño, su voz se suavizó. A un buen hombre que me recordaba a mi padre. Alguien que decía por favor y gracias, y que realmente me miraba a los ojos al hablar. El oficial de policía me hizo un gesto indicando que mi transporte estaba listo, pero esta conversación importaba más que la conveniencia. María, necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes otro trabajo en perspectiva? No, señor. Después de esta noche, dudo que consiga referencias de los Muñoz. Soy dueño de 7 restaurantes en Barcelona. Necesito una gerente para mi local más nuevo. Alguien en quien pueda confiar completamente, alguien con tu carácter moral y tu juicio. El silencio se alargó en la conexión telefónica. Cuando María volvió a hablar, su voz temblaba de emoción. Señor Muñoz, no tiene por qué. Esto no es caridad. Necesito empleados que hagan lo correcto cuando nadie está mirando. Has demostrado esta noche que eres exactamente esa persona. El salario sería de 60 euros para empezar. Beneficios de salud, participación en los beneficios después de un año, más toda la formación que necesites para avanzar en la gestión de restaurantes. El sollozo de María fue audible a través del teléfono. Señor, yo, no sé qué decir. Di que empezarás el lunes por la mañana, a las 10, en el local de la calle de la Corona. Estaré allí para formarte personalmente. El oficial de policía esperó pacientemente mientras yo completaba los arreglos con María. Intercambio de direcciones, confirmación de la fecha de inicio, promesa de ayuda con el visado de trabajo si fuera necesario. Cuando finalmente colgué, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. Parte 13. Un nuevo comienzo. El viaje de vuelta a Gracia transcurrió en un cómodo silencio. Las farolas iluminaban barrios familiares, donde la honestidad todavía importaba más que la riqueza, donde la gente trabajaba duro sin esperar que otros financiaran sus errores. Mi modesta casa me recibió como a un viejo amigo. Dentro, las fotos familiares cubrían el frigorífico. Rubén a varias edades, Marta en su boda, Isabel sonriendo desde tiempos mejores. Retiré la foto de Rubén con cuidado, no destruyéndola, sino colocándola en un cajón de la cocina. Algunos recuerdos merecían ser conservados, pero no exhibidos a diario. La foto de la boda de Marta la siguió. La foto de Isabel permaneció en el frigorífico, su sonrisa aprobando la justicia servida y las nuevas amistades ganadas a través del coraje moral. En mi calendario, escribí María, 10, 0 a.m., lunes en el espacio reservado para citas importantes. Debajo, nuevo comienzo. Afuera, Gracia zumbaba con la honesta actividad nocturna. Trabajadores del turno de noche dirigiéndose a casa,
Trabajadores del turno de mañana comenzando su día. Gente que entendía que la integridad no se puede comprar con dinero prestado, ni robar mediante la manipulación familiar. A Isabel le habría encantado la historia de María. Siempre decía, los mejores empleados son aquellos que hacen lo correcto por las razones correctas, sin importar el coste personal. Mi teléfono vibró con un último mensaje del inspector Harrison. Ambos sospechosos acusados formalmente. Juicios programados para agosto. Su testimonio será crucial. Apagué las luces y subí las escaleras, finalmente listo para dormir en paz. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche la justicia había sido servida por gente buena, que tomaba decisiones difíciles. En mi dormitorio, el perfume de Isabel todavía estaba en el tocador, un recordatorio de que el amor significa proteger a las personas del daño, incluso cuando ese daño proviene de la familia. Especialmente cuando proviene de la familia.